Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en el Apocalipsis de Elías. Usted ha mencionado su interés en comprender mejor las dimensiones éticas Sí. y sociales de este fascinante texto. Ujú. Así que nos enfocaremos en cómo el autor utiliza la profecía para criticar las injusticias de su tiempo. Excelente punto de partida. Eh, A menudo los textos apocalípticos no son solo predicciones del futuro, claro. sino también reflejos de las ansiedades y preocupaciones del presente. Exactamente. Y el Apocalipsis de Elías no es la excepción. De hecho, la primera advertencia, Sí. la que habla sobre el ayuno puro, me parece particularmente intrigante. Ajá, Podríamos ahondar en eso. por supuesto. El autor relaciona el ayuno no solo con la purificación personal, sino también con la resistencia a la opresión social y económica. Es interesante notar que el ayuno en este contexto no se trata solo de abstenerse de comida, Ya ve. sino de rechazar la complicidad con un sistema corrupto. Eso es fascinante. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo se refleja esa idea en el texto? Claro que sí. En el capítulo 3, el autor describe cómo los ricos acumulan riquezas a expensas de los pobres, utilizando el engaño y la violencia. Y aquí es donde el ayuno se convierte en un acto de resistencia, Ajá. al rechazar los lujos y excesos. El creyente se solidariza con los oprimidos y desafía el orden social injusto. Es una perspectiva que no había considerado antes. El ayuno como una forma de protesta social, Sí. una herramienta para denunciar la desigualdad. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo se compara esta visión del ayuno con otras perspectivas contemporáneas? Buena pregunta. Sabemos que el ayuno era una práctica común en diversas tradiciones religiosas de la época, Correcto. que hace que el enfoque del Apocalipsis de Elías sea único. Lo que distingue a este texto es la conexión explícita Ajá. entre el ayuno y la justicia social, mientras que otros textos enfatizaban el ayuno como un medio para la purificación individual o para obtener favores divinos. El Apocalipsis de Elías lo presenta como un imperativo moral, con implicaciones sociales y políticas. Sí, entiendo. Es como si el autor estuviera utilizando el ayuno como una metáfora para un cambio social. Y exactamente. Es bueno. El ayuno se convierte en un símbolo de la necesidad de despojarse de los apegos materiales y de luchar por un mundo más justo, Sí, cierto. igualitario. Y hablando de luchar contra la injusticia, la figura del hijo de la iniquidad me parece central en este texto. Se nos presenta como la antítesis del ungido, Ajá. un maestro del engaño que busca corromper y dominar. Claro. Podríamos analizar con más detalle su rol en la narrativa. Claro que sí. El hijo de la iniquidad, a diferencia del ungido, que viene con humildad y amor, se nos describe como un personaje ostentoso y manipulador. Ajá. Realiza falsos milagros no para ayudar a la gente, Entiendo. sino para acumular poder y riqueza. Y lo hace aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente, ¿verdad? El texto menciona que muchos serán engañados por sus promesas vacías Exactamente. y sus falsa piedad. Y aquí podemos ver otro ejemplo de cómo el autor utiliza la profecía para criticar las injusticias de su tiempo. El hijo de la iniquidad representa a aquellos líderes corruptos que explotan la fe de la gente para su propio beneficio. Y esta figura del falso profeta del líder que abusa de su poder no es algo exclusivo del pasado. Por supuesto que no. A lo largo de la historia hemos visto cómo la manipulación religiosa y el abuso de poder han sido utilizados para justificar la opresión y la violencia. El Apocalipsis de Elías nos invita a estar alerta, a no dejarnos engañar por las apariencias y a discernir la verdad de la mentira. Y en este contexto de engaño Correcto. y manipulación surge la figura de la Virgen Tábita, un personaje que me parece sumamente inspirador. Podríamos hablar un poco más sobre ella. Con gusto, Tabita representa la resistencia, la valentía de alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando eso implica un gran riesgo personal. El texto describe cómo Tabita desafía públicamente al hijo de la iniquidad, denunciando sus engaños y llamando al arrepentimiento. Exactamente. Y lo hace a pesar de saber que se expone a la persecución y a la muerte. Su valentía es un ejemplo para todos nosotros, un recordatorio de que la verdad debe ser defendida, Claro. incluso a costa de grandes sacrificios. Y su sacrificio no es en vano, ¿verdad? ¿Ah? El texto describe cómo su muerte se convierte en un símbolo de esperanza. Así es. Una semilla que germina en un terreno árido. La sangre de Tabita derramada en el templo se convierte en un símbolo de la lucha por la justicia.
Su muerte no es una derrota, sino un acto de redención que inspira a otros a seguir luchando por la verdad. Es una historia conmovedora que nos recuerda que la lucha contra el mal no siempre es fácil, Claro. pero que la verdad y la justicia prevalecerán al final. Sí, para reforzar esta idea de resistencia y esperanza, el texto nos presenta a dos figuras legendarias, Elías y Enoc. Los profetas que ascendieron al cielo sin morir. Figuras que representan la fidelidad inquebrantable a Dios. Exactamente. Elías y Enoc, según el texto, descenderán del cielo para combatir al hijo de la iniquidad, confrontándolo por sus engaños y defendiendo la verdad. Su regreso simboliza la intervención divina en momentos de crisis, Ya veo. la promesa de que Dios no abandona a su pueblo en la lucha contra el mal. Es como si la batalla final se estuviera preparando, ¿verdad? Sin duda, el autor nos describe un enfrentamiento épico entre el bien y el mal, donde estos profetas jugarán un papel fundamental en la derrota del hijo de la iniquidad. Y no estarán solos. El texto menciona que un grupo de justos armados con la coraza de Dios también se unirá a la lucha. Es una imagen inspiradora que nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que hay otros que comparten nuestra fe Y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Pero antes de adentrarnos en esa batalla final, me gustaría volver a la figura del ungido, el verdadero Salvador, que traerá la justicia y la paz al mundo. ¿Podríamos hablar un poco más sobre cómo se describe su llegada? Por supuesto. El texto nos ofrece una serie de imágenes y símbolos para describir la llegada del ungido. Se nos habla de un sol que se oscurece, de estrellas que caen del cielo, de la tierra que tiembla. Son señales apocalípticas que anuncian un cambio radical, el fin de un mundo y el comienzo de otro. Y en medio de este caos apocalíptico, ¿cómo se manifestará el ungido? ¿Qué lo distinguirá del hijo de la iniquidad? El ungido, a diferencia del impostor, no vendrá con ostentación ni violencia. Su llegada será humilde, Ya veo. pacífica, marcada por la compasión y la justicia. El texto nos dice que vendrá como una paloma rodeado de una corona de palomas y con el signo de la cruz precediéndole. Es una imagen hermosa llena de simbolismo. La paloma tradicionalmente asociada con la paz. Claro. Y el Espíritu Santo representa la pureza y la divinidad del ungido. Y la cruz, símbolo del sacrificio y la redención, nos recuerda el precio que pagó Por nuestra salvación. El ungido no viene a imponerse por la fuerza, sino a ofrecer un camino de amor y reconciliación. Su reino no se basa en el poder terrenal, sino en la justicia y la misericordia. Y esta distinción es fundamental, ¿verdad? Para no dejarnos engañar por falsos profetas y líderes corruptos, debemos buscar las señales de la verdadera divinidad. Correcto. La humildad, la compasión, la justicia. Precisamente el Apocalipsis de Elías nos invita a estar alerta, a discernir con sabiduría y a no dejarnos seducir por las apariencias. Claro. El camino hacia la salvación no es fácil, pero la recompensa final, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra vale la pena cualquier sacrificio. Y para comprender mejor esa promesa, esa transmisión de un futuro glorioso, en la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos con más detalle la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra. Analizaremos cómo se vivirán en este nuevo orden, qué papel jugarán los justos y cómo se manifestará la gloria de Dios en este reino eterno. Los esperamos en la segunda parte de nuestra profunda inmersión en el Apocalipsis de Elías. Estupendo. Retomamos nuestra inmersión en el Apocalipsis de Elías justo donde lo dejamos, Sí. a punto de presenciar la llegada de ungido y el establecimiento de su nuevo orden. Exacto. En la parte anterior exploramos cómo el autor utiliza la profecía para criticar las injusticias de su tiempo. Y ahora nos adentramos en el momento culminante de la narración. Hemos visto cómo el autor nos advierte sobre los falsos profetas y la importancia de discernir la verdad. Correcto. También hemos analizado la valentía de personajes como Tabitha, Sí. que se enfrentan al mal a pesar del riesgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo describe el texto la llegada del verdadero ungido? ¿Qué lo diferencia del falso Mesías, el hijo de la iniquidad? La llegada del ungido está marcada por una serie de eventos cósmicos que sacuden los cimientos del mundo. El texto describe un sol que se oscurece, estrellas que caen del cielo y terremotos que hacen temblar la tierra. Pero en medio de esta aparente catástrofe hay una señal clave que diferencia al ungido del impostor. ¿Cuál? Su llegada no está marcada por la violencia ni el terror. Entiendo por la paz. Es interesante esa distinción. Mientras que el hijo de la iniquidad busca sembrar el caos y la división ungido, trae consigo la promesa de un nuevo comienzo. Correcto. Un reinado de justicia y armonía. Podríamos profundizar un poco más en cómo se describe esa transición en el texto.
Claro que sí. El autor nos dice que aquellos que han seguido al hijo de la iniquidad se lamentarán amargamente. Al ver la llegada del verdadero ungido, reconocerán la futilidad de sus acciones Ya veo. y la gravedad de su error. Es una imagen conmovedora. Imagino la desesperación de aquellos que se dan cuenta de que han sido engañados, Sí, que han depositado su fe en una mentira. exactamente. El texto nos muestra el contraste entre la falsa seguridad que ofrece el hijo de la iniquidad Ajá. y la verdadera esperanza que trae el ungido. Y mientras los seguidores del impostor se enfrentan a su destino, ¿Qué sucede con aquellos que han permanecido fieles al verdadero Dios? el texto nos ofrece una imagen de protección y consuelo. Se nos dice que los ángeles del Señor descenderán del cielo para guiar a los justos a un lugar seguro, Entiendo. un refugio donde... Ya protegidos de la ira divina. Es como si se abriera un portal hacia un nuevo mundo, Sí. un oasis de paz en medio de la tormenta. ¿Podría darnos más detalles sobre este refugio? ¿Cómo se describe la vida en este lugar? Se nos dice que los justos serán alimentados con el fruto del árbol de la vida, símbolo de la inmortalidad y la abundancia espiritual. También serán vestidos de blanco, signo de pureza y renovación. En este refugio, Sí. los justos encontrarán consuelo y fortaleza mientras esperan la llegada del nuevo orden. Es una imagen poderosa de la gracia divina. Mientras el mundo se desmorona a su alrededor, Claro. los justos encuentran refugio en la protección de Dios. Pero eventualmente la batalla final entre el bien y el mal debe tener lugar. Sí. ¿Cómo describe el texto ese enfrentamiento? La batalla final es descrita como un evento apocalíptico en el que el hijo de la iniquidad, enfurecido por la deserción de sus seguidores, lanza un último ataque contra las fuerzas del bien. Pero su intento es inútil. Elías y Enoc, junto a los ángeles del Señor, lo enfrentan y lo derrotan. Es una escena que evoca imágenes de grandes batallas épicas. ¿Utiliza el autor algún simbolismo particular Sí. para describir este enfrentamiento? El texto utiliza imágenes vívidas para describir la derrota del mal. Ah. Se nos habla de un fuego celestial que consume al hijo de la iniquidad, simbolizando la destrucción total del mal y la purificación del mundo. Es una imagen poderosa que nos recuerda que, la verdad, por más difícil que sea el camino, al final prevalecerá. Y con la derrota del hijo de la iniquidad, Exacto. se abre el camino para el establecimiento del nuevo orden. ¿Cómo describe el texto la llegada del ungido a su reino? El texto describe al ungido descendiendo del cielo, rodeado de santos y ángeles. Para tomar posesión de su reino. Es una imagen de gloria y majestad que marca el inicio de una nueva era. Entiendo. El ungido, entonces, procederá a purificar la tierra, Sí. eliminando todo rastro del mal y la corrupción. Es como si el mundo fuera restaurado a su estado original de pureza Mm. y armonía. ¿Podría contarnos un poco más sobre cómo se describe ese nuevo cielo y esa nueva tierra? El texto nos dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá dolor, sufrimiento ni muerte. El diablo será encadenado en el abismo, Ya veo. eliminando para siempre la fuente del mal. La tierra será transformada en un paraíso donde los justos vivirán eternamente en la presencia de Dios. Es una visión conmovedora de la redención final, la culminación de la historia y el cumplimiento de la promesa divina. Sí. Pero me pregunto, ¿cómo se describe la vida en este nuevo paraíso? ¿Qué actividades realizarán los justos? ¿Cómo será su relación con Dios? El texto nos ofrece algunas pistas sobre la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra. Se nos dice que los justos subirán y bajarán con los ángeles y el ungido durante 1000 años. Entiendo. Esto sugiere una relación de cercanía e intimidad con lo divino, Sí. una participación activa en la gloria de Dios. Es una imagen fascinante. Podríamos interpretarla como una especie de ascensión y descenso espiritual, es decir, los justos alternando entre momentos de contemplación divina Sí. y momentos de servicio en el nuevo mundo. Es una interpretación válida. El texto no nos da detalles específicos sobre las actividades de los justos, Ya veo. pero sí nos dice que se les concederá gracia para los demás. Mm. Esto implica que tendrán la capacidad de interceder por otros, ayudando a aquellos que aún no han alcanzado la plenitud de la gracia divina. Es decir, los justos actuarán como guías espirituales compartiendo la sabiduría y la compasión Exactamente. que han adquirido a través de su experiencia. ¿Hay algún otro detalle que nos pueda dar sobre la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra? El texto enfatiza que la vida en el nuevo orden no será estática, sino que estará llena de dinamismo y crecimiento espiritual. Ya ve. Habrá un continuo aprendizaje, una búsqueda constante de la perfección. Los justos liberados de las limitaciones del mundo material Sí. podrán dedicarse plenamente a su desarrollo espiritual.
Es una visión esperanzadora que nos anima a seguir creciendo en nuestra fe, sabiendo que la recompensa final es mucho más grande de Claro. lo que podemos imaginar. Pero antes de adentrarnos en las implicaciones de esta visión, me gustaría tomar un momento para recapitular lo que hemos discutido hasta ahora. Por supuesto, hemos analizado cómo el Apocalipsis de Elías utiliza la profecía para criticar las injusticias de su tiempo, destacando la importancia del discernimiento y la resistencia al mal. Hemos visto cómo la llegada del ungido está marcada por la paz y la justicia, en contraste con la violencia y el engaño del hijo de la iniquidad. Exacto. Y hemos explorado la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra, un paraíso donde los justos vivirán eternamente en la presencia de Dios, dedicándose al crecimiento espiritual y al servicio a los demás. Y para profundizar aún más en esta última parte, Sí. en la siguiente sesión de nuestra inmersión, analizaremos las implicaciones de esta visión para nuestra propia vida. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del Apocalipsis de Elías a nuestro contexto actual? Ajá. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestra propia búsqueda de la verdad y la justicia? Los esperamos en la tercera y última parte de nuestra profunda inmersión en el Apocalipsis de Elías. Retomamos nuestra inmersión en el Apocalipsis de Elías, habiendo explorado la crítica social del autor y la llegada triunfante del ungido. Ahora nos adentramos en la parte que más le intrigaba a usted, la descripción del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Cómo imagina el autor esta realidad transformada? Lo que me parece fascinante es que no se limita a una descripción física como un paraíso terrenal. El texto se centra en la transformación de las relaciones, tanto entre los seres humanos como con lo divino. Eso concuerda con lo que usted mencionaba en sus notas. Le interesaba cómo la ética personal se conecta con la estructura social, incluso en el plano celestial. Exactamente. El autor describe la eliminación del mal, no solo como un acto divino, sino como resultado de la purificación del corazón humano. El fuego que consume la tierra por 1000 años, más que un castigo, parece simbolizar esa purificación interna. Es decir, la transformación del mundo externo es inseparable de la transformación interior. Podríamos decir que el autor nos invita a construir ese nuevo cielo y nueva tierra aquí y ahora a través de nuestro propio cambio. Esa es una interpretación muy interesante. De hecho, recordemos que a los justos se les concede gracia para los demás, en el nuevo orden. Esto implica que nuestra capacidad de amar, de servir, de guiar, se intensifica, pero también que se requiere un esfuerzo activo de nuestra parte. Esa idea de esfuerzo activo me lleva a una pregunta. Hemos hablado de la gracia que se concede, pero el texto también menciona que los justos subirán y bajarán con los ángeles y el ungido. ¿Qué significa esto? Hay una jerarquía incluso en la perfección. Ahí es donde la interpretación se vuelve crucial. Algunos estudiosos ven en esto una jerarquía literal con niveles de santidad, pero otros lo interpretan como una metáfora del movimiento constante del aprendizaje continuo. Los justos no se quedan estáticos en un solo nivel, sino que exploran diferentes aspectos de la realidad divina. Es como si la vida en el nuevo orden no fuera un estado pasivo de contemplación, sino un proceso dinámico de descubrimiento y participación. Exactamente. Y esto se relaciona con otro punto que usted marcó en sus notas, cómo conciliar la idea de perfección con la idea del libre albedrío. Si ya no hay mal, se pierde la libertad de elegir. Esa es una pregunta que ha generado debates teológicos durante siglos. Y el Apocalipsis de Elías no nos da una respuesta definitiva, pero lo que sí sugiere es que la libertad en el nuevo orden no se basa en la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, sino en la capacidad de elegir diferentes formas de amar, de servir, de crecer espiritualmente. Es decir, la libertad se redefine en un contexto donde el mal ya no existe como opción. Podríamos decir que la libertad se convierte en la capacidad de explorar infinitas posibilidades de bien. Exactamente. Y esto abre un campo de reflexión fascinante. ¿Cómo imaginamos esas posibilidades? ¿Qué formas de amor, de creatividad, de conocimiento serán posibles en un mundo liberado del mal? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo basándose en su propia fe y su propia imaginación. El Apocalipsis de Elías nos ofrece un punto de partida, una visión esperanzadora de un futuro transformado. Pero la tarea de construir ese futuro, de darle forma con nuestras acciones y nuestras aspiraciones, es nuestra. Y con esa invitación a la reflexión, concluimos nuestra profunda inmersión en el Apocalipsis de Elías. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas sobre este fascinante texto y que les inspire a seguir explorando las dimensiones éticas y espirituales de la vida, tanto en este mundo como en el que está por venir. Gracias por acompañarnos en este viaje.